sea una expresión absurda, una expresión falsa. Lo que les falta es coraje. Coraje y valor para reconocer de que viven en una mentira. Hoy estamos desde el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba en un episodio más de Cuba sin filtro, en donde tenemos a un importante invitado, Luis Zúñiga, que próximamente lo estaremos viendo. Primeramente le queremos agradecer por todos sus mensajes, su apoyo, su seguimiento y además por estar compartiendo lo que estamos haciendo, por compartir también la voz de los cubanos y de lo que verdaderamente es Cuba, el pueblo. Bueno, pues gracias a nombre de los cubanos exiliados y gracias principalmente a nombre de los cubanos democráticos en la isla, porque no es fácil conseguir solidaridad en el mundo. Cuba es pequeña, muchas veces olvidada, una dictadura muy larga, y entonces pues muchos se han acostumbrado a que, bueno, eso es así y se queda así. Así que gracias por estar en Uruguay solidarios con mi pueblo, con mi gente. Gracias y lo apreciamos mucho. Reciban un abrazo fraternal y cariñoso a nombre de ellos. Bueno, muchas gracias Luis por tus palabras. Quiero contarles a quienes nos están mirando y nos siguen y nos están apoyando a través de las redes sociales y de nuestro canal de YouTube, arroba por Libertad de Cuba UI, que Luis Zúñiga, que nos acompaña hoy, es un expreso político, diplomático, un hombre que ha vivido en carne propia lo que significa enfrentar un régimen y pagar el precio por defender la libertad. Luis se ha convertido en un referente claro para quienes creen que el silencio nunca es opción. Su historia no es solamente un testimonio, es compromiso, es dignidad y es coherencia. Para mí es un honor y una alegría enorme hoy poder presentar y tener y entrevistar y compartir con Carla este rato charlando con Luis Úñiga, a quien lo siento un amigo que conozco hace poco más de 20 años y con quien les voy a comentar no es una infidencia, pero bueno, una de las tantas vivencias que hemos tenido con Luis hace poco más de un año. Compartimos una linda misión yendo hacia París para entrevistarnos con varios senadores franceses y estuvimos visitando el Club de París y el Ministerio de Economía y Finanzas francés también, para desde allí solicitar el cese y el corte del financiamiento que desde la Comunidad Europea, desde Europa, llega al régimen castrista anualmente, que andaba en el orden de los 150 millones de euros anuales que desde Europa se financia la dictadura comunista. Y bueno, tuve el honor y la posibilidad de ir en una misión con Luis a articular y promover el cese de ese obsceno financiamiento que de Europa llega al régimen. Así que bueno, quería compartir esto con ustedes como un eslabón más de las tantas acciones que desde el exilio cubano, como en el caso de Luis, y desde el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, con la cuota parte que nos toca a nosotros y que nos ha tocado a lo largo de estos 20 años de lucha, hemos compartido con Luis tantos momentos y tantas acciones. Luis, sin más preámbulos y sin más vueltas, ya voy a entrar directamente en la entrevista. Vamos a ir alternándonos con Carla para hacerte las preguntas. Y como no somos machistas, empiezo yo. Así que Carla me cedió a la derecha para comenzar con la primera. Si tuvieras que definir en una frase sola, ¿qué significa perder la libertad en Cuba? ¿Cuál sería? Perder la libertad significa perder más del 90% de la vida. La vida se sustenta en familia y libertad. Familia porque es el núcleo central de tu existencia, es lo que te trasciende, lo que te enaltece y lo que te hace crecer. Y luego la libertad, porque sin libertad, ¿qué puedes hacer en tu vida? Vivir restringido, vivir limitado, te corta tus posibilidades, te corta tus talentos, te corta tu expansión en la vida. Así que es como a un pájaro que le cortan las alas. ¿Qué hace un pájaro sin alas? Eso es un ser humano sin libertad. Bueno, según tu historial, que en realidad todos podemos encontrar vía las redes sociales algunas de las experiencias que le ha tocado vivir a Luis Zúñiga, queríamos saber a vos, ¿cómo fue que te transformó haber pasado por la prisión política en Cuba? Mira, la
prisión política es realmente un crisol, el crisol donde el metal sale más purificado porque encuentra en ese sacrificio y en ese esfuerzo la esencia, la columna vertebral de lo que tú aspiras y por lo que tú luchas. Ahí pues te das cuenta de que vale la pena tu sacrificio, tu esfuerzo. Mira el precio que estás pagando. Y cuando tú digieres esta realidad de que tu esfuerzo y tu sacrificio vale la pena, porque recuerda que la nación, un país, empieza en ti y en tu familia. Se extiende después a tus familiares inmediatos, a tus vecinos, a tus amigos, y así ese vector se va extendiendo y expandiendo para llegar a toda la nación, incluso a personas que tú no conoces, pero que comparten contigo muchas cosas, idiosincrasia, idioma, costumbre, encuentros circunstanciales y hasta alguna ayuda en un momento determinado que tú ni esperas, pero el vecino, el amigo o el que pasa por al lado tuyo te la da. Así que esto es un vector que se abre y que te dice por qué vale la pena luchar. Tú lo descubres a través de este proceso. Entonces, cuando sales de la presión política, sales orientado con un concepto más patriótico que político. Porque no estás luchando por una ideología política o por un partido político, estás luchando por tu país, por la libertad. Y dentro de la libertad caben todas las variantes políticas. Muy bien, Luis. ¿Sentís que tu historia te dio una responsabilidad mayor al momento de hablar? Absolutamente. Porque tener el privilegio, después de haber vivido en un país donde te cortan la palabra, que la única palabra permitida es la que coincide y alaba a la dictadura, pues tener la oportunidad de poder expresar y decir lo que mi gente no puede decir en Cuba es una extraordinaria expresión de libertad que no solamente la percibo individualmente, la percibo como colectivamente por todos los que quisieran hablar y decir y que no pueden en Cuba. Te queríamos preguntar más sobre la actualidad, lo que está pasando en estos momentos, ya que creemos que eres una voz muy fuerte en el exilio y bueno, tiene un sentir muy grande por lo que está sucediendo con Cuba. ¿Qué fue lo que sentiste cuando te enteraste que Estados Unidos autorizó el ingreso del petróleo a la isla que hace pocos días? Mira, esta es una lucha muy larga y he tenido a lo largo de su extensión muchos momentos de esperanza y muchas decepciones. Nuestro país es un país pequeño, es una isla pequeña que no tiene, vamos a ver, mucho interés geopolítico para, para los países que supuestamente debían estar al lado nuestro, los países democráticos. Es difícil para nosotros encontrar países solidarios con nosotros. Entonces, me he acostumbrado a que la lucha es difícil, solitaria y heroica, porque exige mucho sacrificio. Entonces, entiendo de que por primera vez tenemos un Estados Unidos, un presidente en Estados Unidos que ha demostrado decisión y coraje para darle una solución a mi país. Y cuando digo Estados Unidos, entiendo y comprendo porque conozco la política mundial de que si a nosotros los cubanos nos impusieron una dictadura comunista por la intervención y la participación de una superpotencia, la Unión Soviética, que armó hasta los dientes a la dictadura de Fidel Castro, que le proveyó asistencia económica, que le dio armas, que le dio recursos, que la apoyó diplomática y políticamente en organismos internacionales y regionales. El pueblo de Cuba tiene derecho entonces a que otra superpotencia la ayude a su liberación. O sea, yo no tengo ningún reparo en que Estados Unidos nos ayude a liberarnos porque la dictadura nos la impusieron con otra superpotencia ayudando a la dictadura en Cuba. Entonces, cuando miramos una circunstancia como la que estamos hoy, donde Rusia, que es la que le envía el petróleo a la dictadura de Cuba, está en una guerra
en Ucrania y Estados Unidos, que es la parte que nos ayuda a nosotros, está en otra guerra en Irán, hay coincidencias de intereses, macrointereses en este escenario que estamos viviendo hoy. Y en mi opinión, aquí ha habido algún acuerdo circunstancial porque Rusia le provee armas a Irán y Estados Unidos está luchando por eliminar ese régimen teocrático y abusador de su propio pueblo. Y a la misma vez, Estados Unidos está ayudando a Ucrania, que está librando una batalla por evitar que lo invada imperialmente Rusia. Así que, como hay intereses de los dos lados, posiblemente o muy probablemente ha habido algún acuerdo entre Putin y Donald Trump. No le des armas a Irán y yo te voy a permitir que tú ayudes a tu aliado en Cuba y le pases un barco de petróleo. Todo este tipo de arreglos y acomodos circunstanciales ocurren y nunca nos enteramos en realidad. Así que, en mi opinión, esto puede ser una de las posibilidades, pero de todas maneras, ese barco de petróleo que lo que le permite a la dictadura son 10 o 12 o 14 días de solución parcial del problema. No es un cambio sustantivo a la decisión y a la voluntad que ha expresado el presidente y el secretario de Estado de vamos a ayudar a la liberación de Cuba. Entonces, para vos es necesario las negociaciones que se están dando, ¿verdad? Absolutamente, las soluciones son mucho mejor cuando son negociadas y ese es el problema que tenemos con la dictadura en Cuba. Vamos a ver, el régimen de Cuba está acabado, eso lo sabe todo el mundo. Esta escasez, el embargo de petróleo que le puso el presidente de Estados Unidos a la dictadura de Cuba no empezó el desastre de falta de electricidad en Cuba. Cuando el presidente dictó esta medida hace escasamente o un mes y medio o un mes o algo así, ya en Cuba habían apagones, o sea, 18, 19 horas sin electricidad. Así que no ha cambiado, o sea, no es una medida nueva, es simplemente una opción para acabar ya, de terminar que el régimen tenga que reconocer de que tiene que salir del poder porque ha hundido, ha destruido a una nación, a la nación cubana. Así que definitivamente no cambian las circunstancias y creo que definitivamente la solución viene de todas maneras. Estimado Luis, con relación a todo esto que estamos hablando y en las actuales circunstancias, ¿qué debería pasar o qué entiendes tú que debería pasar para que Cuba sea libre hoy? Las dictaduras comunistas tienen tres pasos fundamentales que ellos aplican. El terror, implantan pena de muerte, ejecutan a quienes se atrevan. En Cuba han fusilado a personas que simplemente compraron un bono de dinero de 10 pesos para ayudar a las guerrillas en el Escambray y los fusilaban. O sea, para que tengas una idea de la época del terror. Sí es la época del terror que se desarrolló en Cuba por 2, 3 años. Decenas de miles de cubanos fusilados, alzados en armas, se alzaban en armas, incluso individuos que lucharon por la revolución con Fidel Castro y luego cuando vieron que era comunista se volvieron a alzar en armas y cuando los capturaban los fusilaban en el sitio, sin juicio ni nada. Ahí mismo los fusilaban. O sea, etapa de terror. Luego viene la etapa del temor. Han fusilado, la gente tiene temor y entonces ellos materializan ese temor con la cárcel. No te fusilo ya, porque ya he fusilado, pero tú te me estás oponiendo, o sea, tú no te me estás rebelando, tú lo que te me estás es oponiendo. Si te me opones, te meto en la cárcel. Y entonces esta es la etapa del temor. Si te me opones, te meto en la cárcel y uso cualquier argumento legal porque en el país mandamos nosotros. Así son las dictaduras comunistas. No hay justicia, no hay derecho, no hay ninguna forma en que tú te puedas defender frente al poder que ejerce un régimen comunista. Y viene después que ya estás temeroso y entonces empiezan las casas, mi hijo, no te metas en nada. Oye, cuidado con lo que tú haces. Cuidado, no te atrevas. No, acepta lo que te diga. Viene el sometimiento. Cuando ya el pueblo se somete,
ya no hace falta ni represión porque los ciudadanos se autorreprimen a sí mismos y no hacen nada que pueda molestar a la dictadura. Y entonces vienen los turistas y dicen, ay, mira, aquí no pasa nada, aquí no hay protesta, aquí no ocurre nada. Es que ya están en la etapa de sumisión. Ya el país y el pueblo sabe que tiene que pagar un precio. Entonces, si te revelas o si dices algo que no le gusta al régimen. Bien, cumplidas todas estas etapas en la isla, es muy difícil poderse revelar. Fíjate lo que ocurrió el 11 de abril del 21, hace ya 5 años. ¿Y qué pasó aquel día? El pueblo recuperó la fe porque vio a otros ya en la calle y comenzaron a salir a las calles porque esa fe, ese deseo de libertad está presente. Fíjate que el pueblo no tenía comida, no tenía medicina, no tenía prácticamente ni hospitales, porque son un desastre los hospitales en Cuba ya, y no pedían ni comida, ni pedían medicinas, ni pedían ningún tipo de, ni agua, que no tienen ni agua. Lo que pedían era libertad, libertad, fin de la dictadura. O sea, esa esperanza y porque saben que la causa del problema es la dictadura. Entonces, en este momento, el pueblo de Cuba, aquel pueblo, ¿qué le sucedió cuando salió a la calle? Lo apalearon, lo tirotearon, lo encarcelaron. Oye, arrestaron más de 2.000 personas y de las 2.000 condenaron a más de 1.200 a cárcel y algunas condenas hasta de 20 años. Los que se atrevieron a hacer la protesta un poco más fuerte, con más ira, porque la ira está ahí, en la opresión, de romper una vidriera o de apedrear un carro de policía. 20 años de prisión, 20 años de prisión por romper una vidriera o tirarle una piedra a un carro de policía. Y al promedio de los que protestaban, entre 5 y 10 años de prisión. Todavía está Otero Alcántara, que lo único que hizo fue salir a la calle. Ahí está numerosas personas que lo único que hicieron fue salir y gritar libertad. Y están en la cárcel todavía, hace más de 5 años. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para liberarlo? Una fuerza que quiebre esa violencia de la dictadura contra la población civil. Que la población tenga la oportunidad de salir a protestar y a ejercer esa libre expresión que es totalmente aplastada en Cuba. Sin duda, el 11 de julio fue un momento muy importante para todos los cubanos que a día de hoy, a pesar de que ha pasado 5 años, seguimos conmemorando. ¿Tú estabas Eh, ahí? sí, yo estaba ahí, yo fui parte del 11 de julio. Ese pueblo sometido pareciera que hubiera soltado las cadenas del sometimiento, del temor y de la opresión que estaban sintiendo porque el deseo de libertad era más fuerte. Pero a día de hoy, debido bueno, a que volvieron a ejercer ese primer paso que vos comentas, hay muchas personas que se sintieron reprimidas nuevamente, que fueron reprimidas y otras que ellas mismas se reprimen, y entre ellos están los jóvenes, que no saben muy bien qué camino tomar debido a todo lo que han visto que han pasado estos años. ¿Tú qué le dirías a un joven que aún está dudando en si debe hablar como las personas que ya lo hicieron antes o callar y seguirse sometiendo al régimen comunista de Cuba? Mira, eh, quiero ponerte el contexto para que los que estén viendo el video entiendan cómo van cambiando las circunstancias, porque las dictaduras comunistas tienen una habilidad dialéctica para acomodarse a cada circunstancia. En un momento determinado dictan medidas de corte capitalista en una economía que es totalmente centralizada. Y dice, ay, mira, están cambiando. No, no están cambiando. Están adoptando medidas circunstanciales para resolver problemas actuales. Eh, ¿Qué pasó cuando ocurrió el 11 de julio del 21? El régimen históricamente ha utilizado la emigración como una válvula de escape. En Cuba no está permitida la libre entrada y salida al país. Ese derecho no existe. Tú tenías que pedir un permiso. Primero, que los que están en edad militar, hombres, no pueden salir. Segundo, los que tengan grado universitario, graduado de una universidad, tampoco pueden salir. Y así te puedo seguir. Los que hayan estado en las Fuerzas Armadas o el Ministerio del Interior tampoco pueden salir. Los que tengan algún conocimiento del gobierno porque participaron en la actividad económica y tienen formación tampoco. Y ahí te puedo seguir diciendo categorías
de cubanos que no les permiten por ley salir del país. Entonces, tú tenías que tener, yo recuerdo, más de 28 años de edad y haber cumplido el servicio militar obligatorio para que te dieran un permiso de salida. Permiso de salida y después búscate una visa para ver qué país te acepta. Pero bien, el punto es que el régimen utilizaba la salida del país, la emigración como una válvula de escape porque la gente está, como no pueden librarse de la dictadura, no pueden librarse de todos los controles y restricciones que te imponen. Entonces, y un país con una economía de supervivencia. En Cuba la gente es pobre. En Cuba se ha cumplido el ideal socialista de todos iguales, todos pobres. No importa que tú seas un profesional, eres un profesional pobre. Mi hermano era un profesor de la Universidad de Medicina y andaba en una bicicleta para el trabajo. O sea, para que tengas una idea de lo que te estoy diciendo. Entonces, eh, ¿qué hizo el régimen cuando ocurrió el 9/11, que fue una explosión espontánea de pueblo? Pues abrió las puertas y le dijo, los que se quieran ir, se pueden ir. Eso para el pueblo de Cuba es una oxigenación individual. Y entonces, como hay tantos cubanos ya a lo largo de 60 años en ese momento, que tienen familias en todas partes, en Uruguay, en España, en Francia, en Estados Unidos, en México, en todas partes, compran un pasaje de avión para Nicaragua porque inmediatamente el régimen asociado de Nicaragua le ofreció el trampolín, la puerta de salida para poderse ir. Y le decía, no necesitan visa para viajar a Nicaragua. Y cuando llegaban al aeropuerto de Managua, allí estaban los carteles de México, los coyotes de mexicanos en el mismo aeropuerto esperándote, pues te veían cuando aterrizaba el avión y salían por la puerta después de la pasada aduana, salían los pasajeros cubanos, ahí estaban ellos, los mexicanos, diciéndole, sabiendo que era un avión de cubanos, venían 200, 300 cubanos arriba, los que quieran que los pongamos en la frontera, 5,000, $7,000. Inmediatamente ahí le daban un teléfono para que llamaran a su familia en el extranjero y le dijeran, sí, nos comprometemos, ¿a dónde te mandamos el dinero? Y así funcionó. ¿Sabes cuántos cubanos salieron de la isla después del 11 de julio del 21? Más de 1.200.000 cubanos. Aquí solamente a Estados Unidos entraron casi 700.000. Así que para que tenga una idea de lo que estamos hablando. ¿Qué hizo el régimen? Al abrir la válvula de escape, ¿quiénes se fueron? Los más jóvenes, los que más ira tenían, los que más desesperación tenían porque sabían que iban a terminar presos eventualmente. Entonces, toda esa juventud, mayoritariamente, o las personas de mayor ira, pues se marcharon. ¿Quiénes quedaron? Los jóvenes que no tenían familia en el extranjero, los jóvenes o las personas que tenían un trabajo pero tenían hijos o tenían familia que mantener ellos y entonces no se podían ir porque en qué condición la dejaban. Así que lo que quedó después de ese éxodo han sido personas que o están atadas a necesidades familiares o personas que están resignados a vivir bajo la dictadura. Entonces, es difícil por eso que se vuelvan a producir explosiones de protesta, pero de todas formas existen porque es tanta la miseria, es tanto el abuso, es tan malvada la calidad de vida que le da la dictadura a la población, que aún así tienen que salir. Lo ves que mayoritariamente son mujeres, hasta con niños cargados, mujeres embarazadas, que no tienen ni leche para un hijo porque no les venden ni leche. En Cuba la leche desde hace décadas solamente está limitada a un vasito o 2 vasitos de leche a los niños menores de 7 años. Así que si eso es para los niños menores de 7 años, ya te imaginarás cómo vive la población en miseria total, sin agua, calor, mosquitos, enfermedades, no hay medicina, puedes ver la fotografía. Y esto no viene de ahora, esto viene de años. O sea, es un país devastado, pero la dictadura
no quiere soltar el poder porque los comunistas, los socialistas viven como reyes. Mira las fotografías de los dirigentes para que los veas. Todos gordísimos, que casi se les revientan los cinturones de tanto que tienen. Ellos no hacen cola en ninguna parte porque sus automóviles reciben en gasolineras especiales y reservadas para ellos la gasolina. Ellos viven en casas con aire acondicionado que no les falta la electricidad. Tienen tanques de agua en los techos de sus casas, de sus mansiones, porque los comunistas van a vivir a las áreas residenciales más lujosas del país, se apropian de ellas, son de ellos nada más. Así que esa es la situación que tenemos en Cuba, un pueblo oprimido, pisoteado, hambreado y una clase comunista burguesa, adinerada, que vive la dulce vida, y te puedo hacer referencias larguísimas de los beneficios que tienen y dónde viven y cómo alquilan casas para el turismo de 700 y 800 euros al día. O sea, para que tengas una idea de lo que es la vida de miserable en Cuba. Luis, en estos días pasados, eh, una ex intendente de Montevideo hizo unas afirmaciones en un programa de radio, para nuestro juicio poco felices, y tú rápidamente, en nombre de la Asamblea de la Resistencia y del Directorio Democrático Cubano, nos hicieron llegar un video que ya está en las redes sociales, que ha tenido muchas vistas acá en Uruguay. Le respondías a la ex intendente Ana Olivera, la ex intendente de Montevideo. Yo, en relación a este episodio que sucedió mediático, porque bueno, ella hizo el comentario, entre otras cosas, diciendo que en Cuba no faltaban libertades o que había todas las libertades en Cuba. A raíz de esa afirmación se genera una respuesta tuya, pero en definitiva no fue Ana Rivera la única dirigente político en este contexto latinoamericano que ha tenido expresiones de esa índole, de ese tenor para con el régimen cubano. Entonces, ¿tú qué le dirías a todas las personas que desde afuera de la isla hacen ese tipo de afirmaciones, como queriendo maquillar a la dictadura castrista, y que todavía justifican al régimen y todo lo que allí pasa y todas las violaciones a los derechos humanos que sabemos que suceden? ¿Cuál sería tu mensaje para con ese tipo de dirigentes que tenemos en toda América Latina? Primero, que me alegro mucho de que tengan la oportunidad de expresarse libremente, aunque sea una expresión absurda, una expresión falsa, pero que disfruten esa libertad que solamente se da en los sistemas democráticos y libres. Así que yo respeto las opiniones de todas las personas porque tienen ese derecho humano a expresarse y que tengan la oportunidad en el país donde estén de poderlo expresar. Así que me alegro mucho que lo tengan porque desafortunadamente mis compatriotas no la tienen yo lo que creo es que, y lo digo con todo respeto, lo que les falta es coraje, coraje y valor para reconocer de que viven en una mentira, que viven falsamente. Y yo los invito a que vayan a vivir a Cuba, no a pasear de turistas porque los llevan a los hoteles reservados para los turistas, los llevan a mansiones reservadas para los visitantes extranjeros, los llevan a los restaurantes de lujo donde los cubanos no pueden entrar, los cubanos no tienen acceso, ningún cubano puede pagar ni siquiera una cena o un almuerzo en uno de esos restaurantes, no puede. A los cubanos le pagan en pesos que valen a 550 pesos por $1. Así que imagínese usted, cuando un salario promedio anda por los 7, 8, los profesionales $15 al mes. O sea, no pueden ni pagarse un almuerzo con el salario de un mes. O sea, eh, me gustaría mucho que vivieran lo que ellos defienden, que tuvieran esa honestidad de ir a Cuba a vivirlo, a decirlo. Yo lo conozco y hablo con derecho y razón porque yo fui y lo viví. Vayan a vivirlo para que vean cómo han salido muchísimos, y no digo cientos porque no sé la cantidad, pero yo he conocido muchos extranjeros que fueron a Cuba cuando hubo problemas políticos en sus países de Chile, de Uruguay, de
República Dominicana y fueron a Cuba a vivir creyendo que era el paraíso y luego terminaron frustrados y volviéndose anticomunistas porque vivieron y se dieron cuenta de que era mentira, que era una falsedad. Así que hablen con esos que fueron comunistas o socialistas y que fueron a vivir a Cuba para que vean la verdad. Hay una palabra que lo define. Para mí, la palabra que mejor define en una sola frase lo que es el socialismo es una mentira. Es una mentira. Proclaman y defienden lo que no existe. No hay igualdad. Primero, el concepto fundamental del socialismo es la lucha de clases. Y la lucha de clases establece dos diferencias sociales entre el que trabaja por un salario y el que se paga a sí mismo porque tiene la capacidad, el talento o toma el riesgo de crear una empresa, un negocio que le provee los recursos. Esa es la diferencia entre proletarios y burgueses. Y en un régimen socialista, comunista, esa diferencia se establece perfectamente en base a qué? Al odio, el odio de clases. Todo el proletario amado, todos los burgueses odiados. Entonces, no puede ser bueno un sistema político que se basa en el odio. No va a ser bueno nunca. Y ese odio está permanente. Por eso la etapa del terror, por eso la etapa del temor y por eso la etapa del sometimiento, porque es el odio al que no me apoya, el odio al que no me respalda, el odio al que no se me somete. Y lo buscan encarcelarlo. Y ahí está la historia, porque no se leen ni siquiera la historia. Yo los invito a que se lean la historia. Léanse la historia de la Rusia soviética para que vean millones de personas asesinadas, millones, porque les quitan su propiedad. Y no que diga una propiedad que es robada, una propiedad que es usufructuada ilegalmente, o propiedades de fruto de familias, de generaciones que han luchado para mantener un negocio o arar la tierra, un pedacito de tierra que les da para comer ellos y vender algo y poder sustentar una familia. Se la quitan, se la quitan, se apropian de todo. Todos los medios de producción tienen que ser estatales. ¿Y quiénes son el Estado? Ellos. Entonces, te das cuenta que es privar a todo el mundo de todo, convertir a todo el mundo en pobre para que tengan que depender del Estado. Entonces, el Estado es el que da. ¿Y cómo da el Estado? Acorde a el sometimiento que tenga cada persona a ese Estado. ¿Y quién es el Estado? El Partido Comunista. Se vuelven una monarquía. La mejor definición de un sistema socialista es una monarquía. Se crea un grupo monárquico de nobleza y todos se van repartiendo el poder. ¿Qué pasó en Cuba? Fidel Castro, cuando 50 y pico de años en el poder, cuando se muere Fidel Castro, se lo pasa o se enfermó ya gravemente, se lo pasó al hermano. El hermano se lo pasó a otro escogido. Se escogen. ¿Cómo era en la Unión Soviética? Exactamente igual. Buró político es el que controla todo, se pasan el poder de uno a otro, de Gorbachev al otro y de Brezhnev al otro y de Lenin a Stalin y de Stalin a Brezhnev y así se lo van pasando porque es un grupo monárquico. Entonces, lo que les digo yo a todos estos que proclaman todavía a esta altura el comunismo, lean la historia del comunismo, lean lo que pasó en la Rusia soviética, lean lo que pasó en los países bálticos, en Letonia, Estonia, Lituania, lean las monstruosidades que hicieron ahí, que se llevaban al que no aceptaba, al que no estaba de acuerdo con el comunismo, lo deportaban a Siberia. Yo tengo libros que me lo han dado eurodiputados con su historia de familia horrible, como se murieron los hermanos, los papás tuberculosos porque los ponían en el frío de Siberia a trabajar sin abrigo. Fue una criminalidad y un odio tremendo. Busquen China, como han 70, 80 millones de chinos muertos. Léanse la Revolución Cultural China para que vean cuántos mataron. ¿Cuántos mataron simplemente por no apoyarlos o por no estar de acuerdo con ellos? Busquen el Phnom Penh en Camboya, un paisito pequeño
como de 7 millones de habitantes y mataron 2 millones de personas, los comunistas allí. O sea, Cuba, porque las matanzas son de acuerdo al volumen de población. En Cuba, un país de 6 millones de habitantes, decenas de miles de personas fusiladas. Esto es inconcebible. Presos políticos, 80, 90.000 presos políticos en un país de 7, de 6 millones de habitantes. Es monstruoso lo que hacen. Entonces, y qué monstruosidades, ¿eh? Porque déjeme decirle, si mala es la vida estando en las calles, viviendo normalmente, es horrible la vida. Imagínese cómo es la vida de un prisionero político. ¿Qué no harán contra el preso político? Porque reprimen a la persona que no se ha revelado. Te reprimen y te oprimen y buscan que te sientas bien asfixiado. Imagínate el que se revela contra ellos o el que se le opone a ellos y lo ponen en la cárcel. Golpiza, maltrato, 7 años sin ver la luz del sol como estuve yo. Así que tengan honestidad, que lean la historia para que aprendan lo que están defendiendo. Muy bien, Luis, has sido meridianamente claro con tus respuestas y con tu concepto, cada cual agradecemos. Pero antes de terminar, ahora viene una parte que te vamos a exigir más rapidez y vamos a apelar a tu lucidez. Porque hemos estrenado en el episodio pasado, que estuvimos con un gran amigo que tenemos en común, con Angelito de Fana, y estrenamos este final, este remate de la entrevista, que es un ping-pong de preguntas y respuestas que vas a hacer con Carla. Carla te va a hacer una serie de preguntas que se responden con sí o no, o una respuesta que te vamos a pedir que sea extremadamente corta en el caso que no pueda ser un sí o un no. Así que bueno, le dejo acá a mi compañera para que empiece a disparar con esta metralleta de ping-pong, a ver cómo venimos con la velocidad. Las primeras preguntas son preguntas introductorias, así que comenzamos por si crees que Cuba es una dictadura. Absolutamente, y compáralo. ¿Qué cosa es una dictadura? 67 años consecutivos, un solo grupo de individuos en el poder, luego agrupados con el nombre de Partido Comunista, y hasta el día de hoy están. No hay libertades, no puedes entrar y salir al país, no tienes libertad de expresión, no tienes libertad de prensa, no tienes libertad de asociación. ¿Qué cosa es dictadura? Eso. ¿Crees que hoy se puede vivir sin miedo en Cuba? No, imposible. El miedo forma parte intrínseca del sistema comunista. ¿Crees que en Cuba la represión es más silenciosa que visible? Depende de la época. Al principio, como te dije, tienen 3 etapas: la etapa del terror, la etapa del temor y la etapa del sometimiento. En las primeras etapas fueron de violencia, de fusilamiento, luego de encarcelamiento y final de sometimiento, que ahí ya la población pasó a autorreprimirse, a no hablar y a no protestar. Por eso se ¿Cre- hizo silencioso. ¿Crees que los jóvenes se están despertando? Los jóvenes han despertado hace muchos años y ahí tienes la emigración, que en la primera oportunidad que tienen se escapan. Lo que sucede es que, por ejemplo, para poder tener acceso a la universidad, tienes que someterte al régimen, integrarte a las organizaciones de ellos, si no, no puedes tener acceso a enseñanza técnica ni enseñanza profesional y tienen que mentir, tienen que fingir. ¿Crees que Cuba se puede cambiar desde adentro? No, el control que tienen es demasiado grande y tienen total impunidad. Pueden golpear, asesinar, encarcelar y sin ninguna consecuencia. ¿Crees que existe realmente para los cubanos una esperanza real a día de hoy? La esperanza viene de afuera. Nos impusieron una dictadura gracias al apoyo de una superpotencia. Por lo tanto, el pueblo cubano tiene el derecho a que otra superpotencia lo ayude a liberarse. Sí tengo esperanza porque tenemos una superpotencia democrática lista y dispuesta a ayudar. ¿Crees que el régimen está perdiendo el control? Sí lo ha perdido desde hace mucho tiempo: el control económico, el control social, el control político, pero no pierde el control del territorio porque la represión es muy violenta. Entonces aseguras que para que el sistema se siga manteniendo en el poder necesita del miedo, ¿no? Necesita del miedo, y para que no haya miedo hay que quebrarle el aparato represivo. Por eso es que buscamos las sanciones económicas para que no tengan dinero para pagar ese enorme aparato represivo y policía. ¿Crees que a día de hoy hay alguna fisura dentro del poder?
Sí las hay, como las ha habido históricamente con todas las dictaduras, porque hay individuos que están dispuestos a reprimir, pero no a ejecutar y a matar. Hay unos que están dispuestos a someter miseria y pobreza, pero no al extremo de supervivencia que tienen al pueblo de Cuba. Estoy seguro de que hay discrepancias, pero el mantener el privilegio y la buena vida es muy difícil de renunciar a él para ese grupo de poder. ¿Crees que Cuba está a día de hoy más cerca de un cambio que hace 10 años? Absolutamente, porque ya el sistema prácticamente ha colapsado. Hoy ya en Cuba hay la etapa final del socialismo, el comunismo ya está logrado en Cuba. Pobreza ¿Crees, total. crees que el régimen pueda caer sin violencia? No, ¿Crees que el cubano promedio dentro de Cuba cree en el sistema? nadie cree en el sistema, incluso te puedo decir que ni los jerarcas del Partido Comunista. Y la evidencia la tiene con Carlos Laje, con el exministro de Relaciones Exteriores Roque, que cuando en privado los sorprendieron y los grabaron, que decían, esto no sirve para nada, esto es un desastre, ni Fidel ni Raúl Castro saben de gobierno, esto es un desastre lo que han hecho en Cuba. Y eran El figuras sistema, beneficiadas de la dictadura. a día de hoy, el turismo es uno de los sustentos del régimen. Es uno de los sustentos del régimen, sobre todo porque lo manejan los militares y son los beneficiados con el turismo. Pero la explotación de los cubanos, médicos, la explotación de los marineros, la explotación de los trabajadores, empresas extranjeras y en Cuba son explotados también. El régimen se apropia del 90 y pico% del salario de ellos. ¿Crees que la presión internacional sirve? Absolutamente sirve. Y es importante porque pone a la defensiva la dictadura. No la derrumba, pero la pone a la defensiva. Esta es una pregunta que es un poco más personal y es si crees que vale la pena volver a Cuba, pero además me gustaría hacerte otra pregunta para complementar y es si crees que realmente después de que Cuba sea libre, algunos cubanos exiliados van a volver a su país. Bueno, volver a Cuba sí, indiscutiblemente, pero una Cuba libre, no bajo la dictadura. Yo no se resistiría a ver a mis hermanos viviendo de rodillas. Y con respecto a regresar a una Cuba libre, sí, porque tengo la voluntad y tengo el deseo de ver a mi país recuperarse y prosperar como estaba prosperando en el momento que llegó el sistema comunista y revirtió todo ese éxito que tuvo Cuba principalmente económico y social. Bueno, te agradecemos por haber grabado nuevamente esta parte del ping-pong y queríamos darte estos últimos minutos para que vos le mandes un mensaje al pueblo de Cuba y a los cubanos que estamos fuera de Cuba luchando porque Cuba sea libre, lo que quieras, eres totalmente libre de hacerlo. Bueno, pues nada, que es bueno que los cubanos que ya han podido escapar, salir del sistema comunista en Cuba, han podido vivir en libertad, han podido realizar sus sueños y eso le enseña y ustedes con este ejemplo de éxito le enseñan a los cubanos en la isla de que con libertad Cuba va a volver a ser grande y exitosa. Lo único que necesita el cubano es libertad para prosperar. Somos una nacionalidad que es muy trabajadora, muy dedicada, con valores esenciales de familia y de nación, y la evidencia está que 67 años después seguimos luchando, 3 generaciones, por recuperar esa isla tan hermosa que Cristóbal Colón, al llegar a ella, dijo, esta es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Muchas gracias. Gracias por tu mensaje, Luis, muy, muy lindo. Agradecerte por tu tiempo, por haber compartido con nosotros esta charla en este ciclo que generó el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, que bautizamos Cuba sin filtro. Y bueno, has podido ser cómplice en el buen sentido de la palabra, de que hablamos sin filtro, sin censura, y que bueno, nos expresamos libremente. Y este mensaje estamos seguros y convencidos que no solamente va a llegar a tantos miles de cubanos que viven acá en Uruguay, sino también que a través de las redes sociales logramos penetrar en la isla y estamos llegando con nuestro mensaje, con nuestra voz, con nuestra solidaridad a miles de cubanos que están dentro de la isla. Así que te mando un fuerte abrazo, que te agradezco tu gentileza y bueno, nos estamos viendo pronto. Patria y vida, nos despedimos con la L. Patria y vida.
Gracias por todo, un abrazo grande. Muchas gracias. Un placer. Con mucho gusto. La tecnología a mí me supera, yo no estoy. Ay, Bueno, cada época no, tiene qué sus tecnologías. tristeza. Pero estoy viendo que Carla, que ya es una generación más joven y me toma el pelo porque me dice que soy un viejo, la tecnología, estoy casi seguro que estamos por confirmar que le ganó a ella, a una millennial que tengo acá, y estamos casi por confirmar que el audio de este ping-pong no fue grabado.